Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por darle clic a este video. Yo soy Adolfo Luébano y en esta ocasión te voy a hablar y a dibujar acerca de El Aleph, de Jorge Luis Borges. El Aleph es, junto con Ficciones, el libro más célebre de Jorge Luis Borges. En él encontramos varios de los relatos por los cuales el escritor de origen argentino, pero de espíritu en serio universal, desde mediados del siglo pasado se granjeó la admiración y aún el afecto de innumerables lectores. Los primeros 13 y luego 17 cuentos de El Aleph nos permiten asomarnos a la mente y aún al alma de uno de los escritores más geniales de todos los tiempos. Un escritor que supo combinar filosofía, fantasía y erudición enciclopédica en unas piezas literarias sin igual. El cuento más famoso de El Aleph es precisamente el que le da el título al libro. En ese cuento, Borges nos plantea la posibilidad de contemplar de manera simultánea todas las cosas del universo, todos los hechos y personajes pasados, presentes y acaso también futuros. Dicha visión es proporcionada por el Aleph, un objeto al que cabe imaginar como una esfera y como un sol, que se encuentra bajo las escaleras de cierto sótano de Buenos Aires. El Aleph, puesto que nos deja mirar como quizá mira Dios, es una maravilla y también, si lo consideramos con algo de sobriedad, un absurdo y hasta una pesadilla. Dicho esto, comencemos. Hubo un tiempo en el que yo no tenía idea de quién era Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Un tiempo en el que no sabía siquiera que existió un hombre con esos apellidos y esos nombres. No tiene nada de extraordinario. Hoy sé más de lo que sabía ayer y menos de lo que sabré mañana. Sin embargo, puesto que desde hace ya varios años Jorge Luis Borges representa algo de suma importancia para mí, algo sin lo cual soy alguien más, o mejor dicho, alguien menos, una sensación de extrañeza y aún de maravilla me sacude cuando recuerdo que no siempre fue así. Me da pena admitirlo, pero es verdad. Todavía cuando entré a la universidad, seguía sin saber nada acerca de Borges. Por fortuna, eso duró apenas unos meses más. Durante el primer año de estudios superiores, acudía a una clase sobre análisis de textos literarios. Todos los días el profesor nos llevaba narraciones y poemas deliberadamente enigmáticos. Los leíamos y enseguida los comentábamos, siempre tratando de resolver la misma pregunta: ¿cuál es el significado del texto? Cuando ya nos habíamos extraviado lo suficiente, el profesor nos revelaba el contenido hasta entonces oculto. Guiados por él, mis compañeros y yo estábamos introduciéndonos en la hermenéutica, la ciencia y el arte del desciframiento, la religión de mi academia. Aprendíamos una dicha más grande que la de imaginar o la de sentir, la dicha de entender. Más tarde, para demostrar nuestro aprendizaje, cada alumno debía reproducir el ejercicio, es decir, llevar un relato o un poema y luego, a través de un breve ensayo, ofrecer al profesor y a los compañeros una explicación del texto seleccionado. Mi turno se acercaba y como yo no sabía bien a bien dónde encontrar un buen poema o un buen relato para poner en práctica mis incipientes habilidades de hermeneuta, acudí al profesor. Entonces me recomendó un librito del cual había extraído varios de los relatos utilizados en la clase. Cuentos breves y extraordinarios. Ese era el título. Una antología armada por un tal Adolfo Bioy Casares junto con un tal Jorge Luis Borges. Ese mismo día visité las 4 o 5 librerías de la ciudad. Las visité todas porque, desde luego, en ninguna tenían la antología de relatos ni, al parecer, nada semejante. Pero en la última librería la vendedora, más astuta, me ofreció una alternativa. «Ahorita lo único que tenemos de Borges es este libro», dijo, alcanzándome el Aleph, en una sobria edición de Joaquín Mortiz y M.C. Lo sostuve varios segundos, indeciso. Encontré en la portada la fotografía gris de un anciano que, colocado detrás de una pila de libros, no miraba a la cámara. Luego revisé la contraportada. Allí leí una pequeña cita que hacía las de anzuelo. Iba así: Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo.
Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. En aquel momento la cita solo me resultó interesante. Días después, cuando hube leído el libro, se me reveló como una suerte de clave esotérica. La memoricé y todavía, sin motivo alguno, me la repito de vez en cuando. Pensando aún en la antología de cuentos breves y extraordinarios, consideré darle las gracias a la vendedora e irme con las manos vacías. Al final, supongo, me sentí acorralado, pues era urgente encontrar un texto para cumplir con el ejercicio de la clase. Pregunté por el precio. Llevaba suficiente dinero. Realicé la compra. Ya en casa, retiré la envoltura plástica y empecé a leer el Aleph. El primer cuento, titulado El Inmortal, me enfrentó a mi mucha ignorancia. Tuve que recurrir con una frecuencia penosa al diccionario y consultar varios artículos de enciclopedia. También releí varias veces la misma línea, seguro de que su sentido se me estaba escapando. Apenas terminé de leerlo, volví al inicio y recorrí el relato una vez más para confirmar mi comprensión de la anécdota o, en el peor de los casos, para corregirla. Aún no leía el segundo cuento y ya me sentía satisfecho con la compra. Supe enseguida que tenía en las manos el producto de una memoria y una imaginación prodigiosas. Un solo cuento bastó para atarme a Borges. El Inmortal me había dado un placer que yo ansiaba sin saber que lo ansiaba, el placer proporcionado por una literatura enteramente literaria, es decir, una literatura que le debe poco o nada al mundo cotidiano y todo al mundo de los libros, que es, precisamente, el mundo de la imaginación y de la memoria. El Aleph contiene varios de los cuentos más representativos de Borges, de un Borges abundante en símbolos y en referencias y dueño de una prosa excepcional, precisa siempre, muchas veces sorpresiva también, ya sea por los giros de sus argumentos o por la certera selección de palabras. Uno es el español que nosotros hablamos y escribimos, otro, sin lugar a dudas mejor, el español de Borges. El Borges de El Aleph, muy parecido al de su segundo libro de cuentos, Ficciones, y también al del último, La memoria de Shakespeare, ese Borges nos ofrece una experiencia estética que apela menos a las emociones que al pensamiento, a la búsqueda del orden y a su encuentro. Ahora bien, vale la pena aclarar que en Borges, como en las primeras cosmovisiones, el caos no equivale a desorden sino a abundancia, y la creación del cosmos no consiste realmente en crear cosa alguna, sino en separar y luego combinar todos los elementos ya existentes, siempre persiguiendo la fórmula más afortunada. Por ello, Borges, en nuestro universo literario, es uno de los principales demiurgos, pues él no se propuso construir un mundo de ficciones desde cero, cosa en sentido estricto imposible. Borges, más ambicioso y paradójicamente también más humilde, se propuso ser el crisol donde se fundieran el conocimiento y la más profunda admiración por Shakespeare y Cervantes, por Dante y Homero, Quevedo, Kipling, Poe. Como tantas veces el mismo Borges lo confesó, el suyo nunca fue el proyecto de un escritor, sino más bien el de un lector, por supuesto, a la altura de los libros que le acompañaron desde pequeño y que no lo abandonaron incluso cuando la ceguera se hizo del todo manifiesta. Eso, la rendición ante los escritores del pasado, es lo que adelanta el epígrafe de El Inmortal, y como tal se cumple en la lectura de la mayoría de los relatos de El Aleph, donde también nosotros, por más delirantes que juzguemos a Nietzsche y a Platón, descubrimos que, en cuanto a literatura se refiere, todo conocimiento es tan solo un recuerdo, que todos los hechos, todos los personajes y todas las imágenes ya han sido escritos o pronunciados, y lo único que resta es volver a ellos, quizá para encontrarles un aspecto hasta entonces inaudito, pero no por ello nuevo. Esta suerte de arqueología la podemos observar también, por ejemplo, en La casa de Asterión, a mi juicio, el cuento más conmovedor de toda la producción de Borges, no solo de El Aleph. Allí nos reencontramos con Asterión, mejor conocido como el Minotauro, ese hijo monstruoso de Minos, pero más bien hijo de Pasífae y del toro de Posidón. En la casa de Asterión,
Borges, y nosotros junto con él, vuelve a ese viejo relato, pero para ofrecernos una perspectiva diferente de la tradicional, una perspectiva desde la cual el Minotauro aparece inteligente y sensible, incluso bello, mientras su asesino, Teseo, el supuesto héroe, resulta ignorante, simple, fanfarrón. A fin de evitar extenderme más, ya solo diré que varios cuentos de El Aleph ejecutan esa misma fórmula, consistente en proponer que todo ser puede ser alguien más, incluso su propio enemigo. Pero desde luego, no es este el único tema abordado por sus cuentos. En verdad, cada uno tiene las posibilidades del símbolo. Por si no ha quedado claro, lo digo ahora mismo. El día que adquirí El Aleph fue uno de los más importantes de mi vida. Su lectura me transformó como lector, es decir, como ser humano. Desde entonces, Borges es uno de mis escritores predilectos, y eso, lo sé, no tiene nada de extraordinario. Si has llegado hasta acá, te agradezco y te comento que mi trabajo hermenéutico lo hice sobre Los dos reyes y los dos laberintos, el cuento más breve de todos los incluidos en El Aleph. Para entregar una explicación digna tuve que leer, o sea, recordar, varios pasajes del Corán, a pesar de que en mi ensayo final, por mi enorme torpeza, no hice la mención debida de las 1001 noches, recibí una buena calificación. Mi profesor solía ser muy generoso en aquel entonces. Espero que hayas disfrutado tanto el recorrido como el destino. Por el momento me despido, pero no sin antes pedirte que por favor le des like a este video, que lo compartas, que me dejes algún comentario y que te suscribas a mi canal. Nos vemos pronto. Hasta luego.